cuando empecé a reflexionar sobre la posibilidad de escribir, disertar, es decir, escribir un libro un poco sobre lo que es lo que fue el siglo XX en su conjunto. Hace unos 4 o 5 años había tenido ya la idea del personaje principal, de cómo iba a ser este matemático Paul Aldeber, y tenía un poco, bueno, en mi cabeza todavía todo esto ideado cuando precisamente estalló la guerra de Ucrania. Y eso, claro, mi proyecto no podía ser el mismo, ¿no? ¿Y por qué? Pues precisamente porque la guerra lo cambia todo, sobre todo cuando es una guerra que utiliza tanto los discursos bélicos del siglo XX. Y claro, porque Vladimir Putin decía que tenía que denazificar Ucrania y todo esto. Y claro, para mí eso fue como un shock. Me quedé como totalmente, un par de meses, me acuerdo muy bien, en febrero, totalmente... era imposible trabajar, solo pensaba en esto, ¿no? En la guerra, y sobre todo por las formas, como has dicho, que tiene esta guerra, ¿no? Que es como volver a la Primera Guerra Mundial, con trincheras, mucha artillería, una guerra atroz, ¿no? Y pensé, bueno, a ver, ¿qué hay de esta novela ahora, no? Y no sé muy bien cómo ni por qué al principio, pero me pareció que me faltaba precisamente este lado muy real, muy material, ¿no? de la guerra. El enfoque del libro es no contar la violencia bélica ni la violencia histórica de una forma directa, sino con un cierto ángulo, ¿no? Con la realidad, algo un poco más sutil, podríamos decir, ¿no? Entonces, el personaje de Paul Aldeber, él es víctima también del siglo XX, es comunista, deportado por los nazis en el campo de Buchenwald, pero es también matemático, ¿no? Entonces va con estas dos utopías, la utopía comunista y la utopía matemática. Y lo que es muy interesante visto desde ahora, desde el siglo XXI, bien entrado en el siglo XXI, es que el comunismo, por ejemplo, ha totalmente desaparecido. Es Alemania del Este, la RDA, es pura arqueología, ¿no? Cuando hablamos de eso, visitamos Berlín, por ejemplo, pues es algo turístico, casi folclórico, lo del comunismo, ¿no? Que se basa solo en 4 coches antiguos y el escudo de armas de la RDA y para de contar, no hay nada más. Entonces, claro, pero en la época, y para gente como Paul, que son esos comunistas deportados, que luego han sido la gente muy importante en el régimen comunista, pues para ellos era todo, ¿no? Era toda su vida. Y ver cómo esto desaparece de un día para otro debió de ser algo terrible, ¿no? Y eso me interesaba también, ¿no? Ver cómo ahora algo tan importante no ha podido desaparecer casi del todo, porque incluso los partidos comunistas, que se llaman comunistas, que quedan en Europa, no te hablan de revolución, ni ¿sabes? Ni del gran día de mañana, ni todo esto. Son partidos, sí, bueno, de izquierdas, eso sí, pero que han dejado un poco de lado su lado revolucionario, que era lo que tenían, claro, los comunistas del siglo XX, ¿no? Es cierto que las matemáticas es como un punto fijo, ¿no? Casi una burbuja de perfección, ¿no? En cuanto a
al mundo de hoy, por ejemplo, o del mundo de ayer, este bullicio del siglo XX entre guerras, dictaduras, revoluciones. Claro, las matemáticas aparecen como realmente algo no solo fijo, sino una forma de progreso continuo, ¿no? Que te da seguridad. Y yo creo que en el caso de mi personaje, Paul Heidelberg, este matemático, pues hay algo de eso. Uno se refugia, ¿no? Tiene que refugiarse en algo. Para nosotros, algunos, bueno, es la literatura, la poesía o las matemáticas. Tener un mundo, ¿no? Perfecto, donde uno sabe exactamente dónde está. El 11 de septiembre para mí era un punto muy interesante para acabar con el siglo XX, empezar con el siglo XXI y también, ¿no?, ver la posibilidad de que haya un muy largo siglo XX que sigue hasta hoy, ¿no?, en los discursos estos que vienen de la Segunda Guerra Mundial, etc. Y el 11S es un momento clave porque uno que es el mayor atentado terrorista de la historia, ¿no?, que vemos ahí todos en directo casi. Me acuerdo en Barcelona era festivo, estábamos todos en casa a la hora de comer y todos nos ha llegado una llamada o un mensaje de alguien que nos ha dicho tienes que poner la tele, ¿no? Y hemos visto estas imágenes en bucle durante no días, semanas y meses, ¿no? Estaban ahí. Y también es un acontecimiento global porque el mundo se paró. No hubo ni aviones, se cancelaron todos los actos, no se podía viajar, todo estaba como, ¿no?, suspendido en el aire mirando lo que pasaba en Nueva York. También la noche misma del 11 de septiembre cayeron los primeros cohetes sobre Afganistán, sobre Kabul, ¿no? Y sabíamos, bueno, la gente que se interesa por Oriente Medio, conocíamos ya el nombre de Osama Bin Laden, por ejemplo, ¿no? Sabíamos de los atentados en Arabia Saudita, todo esto más o menos lo teníamos presente, pero nunca jamás habríamos podido imaginar algo así, ¿no? O sea, y claro, esta imposibilidad, ¿no?, de imaginar la magnitud de la catástrofe hace del 11S, creo, algo único y que marca un antes y un después. Y claro, en el libro es precisamente esto, ¿no? Es el atentado que lo para todo. Es la gente que está reunida en este congreso para hablar de Paul Heidelberg, pues habla, pero de un modo mucho más informal, ¿no?, tocados por esta violencia. Habla de la personalidad de Paul y cómo lo conocieron y, en fin. Y yo, de hecho, esto yo recuerdo que en las primeras ideas de la novela ya estaba presente esto ¿no?, del 11S, ¿no? Tiene un punto también muy teatral, esta incursión de la violencia en un barco en un río cerca de Berlín, ¿no? Es como de repente el destino te golpea de la forma más cruel y esta mano del destino, estos aviones del destino en Nueva York, pues tienen repercusión en el planeta entero. Eso es absolutamente inédito, ¿no?, en aquel momento. La historia del desertor no está situada en tiempo concreto ni un lugar. ¿Por qué? Pues precisamente porque, como iba con la historia de Paul Heidelberg, que esta sí, que tiene fechas, nombres de lugares precisos, nombres propios, personajes históricos, pues la historia del desertor tenía que ser totalmente lo contrapuesto, ¿no? Y es una construcción, digamos, contrapúntica ahí y claro, también, bueno, lo hace seguramente más universal. Solo lo que sabemos lo podemos ver a través de los sentidos, ¿no?
de la vista, el oído, el olfato también, el tacto, todo esto está muy presente. Estamos en un paisaje mediterráneo, en este momento del Mediterráneo, de las sierras del Mediterráneo, donde ya no crecen naranjos, sino que estamos en el mundo de los olivos todavía, antes de que atrás, ¿no?, suba más la montaña, y estamos sí, en un paisaje primaveral, ¿no?, cuando empiezan a salir las plantas y, y para mí, claro, yo pensé un momento en ubicar realmente este sitio muy precisamente en Siria, por ejemplo, ¿no? Porque sabemos que muchos desertores sirios, por ejemplo, se fueron hacia el norte para huir, o también en España, en el 39, ¿no?, cuando la retirada, Pirineo catalán, por ejemplo, o también en Yugoslavia, ¿no?, en la costa dálmata, pero me dije, no, es mucho mejor que sea todo esto a la vez, ¿no?, que sea a la vez Medio Oriente, Europa, Mediterráneo, pero no se sepa dónde exactamente. Y el personaje de la refugiada, bueno, que eso es una palabra muy de ahora, pero de la víctima de guerra que también huye, y el del asno tuerto, bueno, el burro es mi personaje preferido. Y claro, lo que da este burro es la presencia de lo animal y de la diferencia con el ser humano, ¿no?, que tiene otras formas de pensar, piensa, pero de una forma totalmente distinta a la que los seres humanos o hombres, ¿no?, piensan. Y es también una víctima, ¿no?, a su vez. Eso viene hay un monumento muy hermoso en Londres, el monumento a los animales empleados en las guerras y muertos en las guerras, ¿no? Y es una escultura donde se ven desde el perro hasta el elefante, pasando por la paloma, ¿no?, todos esos animales que han también ellos estado en guerras. Y el asno en desertar representa un poco esto, ¿no?, esta presencia animal, que son también ellos víctimas, ¿no?, de la violencia del hombre, de una forma diaria, no solo en las guerras. Y la refugiada es un poco, claro, es una víctima, ¿no?, del conflicto bélico, y como hoy día, desde hace mucho tiempo, es ahí donde claro, las víctimas son los civiles, ¿no? Ahora, bueno, desde hace muchísimas guerras, pues las víctimas más numerosas son los civiles, ¿no? Y ella, claro, representa esto, la violencia hacia las mujeres, violaciones y heridas, pero lo único que se ve en el libro, claro, toda esta violencia se intuye, ¿no?, de una forma indirecta, pero la acción, ¿no?, de la violencia sobre los cuerpos, lo que vemos es la naturaleza misma, ¿no?, que actúa. Y eso era para mí una forma de entrar en lo bélico y en la guerra, pero sin ser demasiado demostrativo. Es cierto que la guerra de Ucrania es una forma de volver atrás a formas de guerra que pensábamos totalmente obsoletas, ¿no?, como trincheras y artillería, como trincheras y artillería, que esto para nosotros pertenecía a otro mundo, ¿no?, que las guerras hoy tenían que ser muy tecnológicas, muy rápidas, que se basaban en la fuerza aérea,
como otra guerra que es ahora, que es la de Israel, en contra de Palestina y el Líbano, ¿no? Pero no, esta de Ucrania parece que los rusos, importando los discursos del siglo XX y de la denazificación y todo, hayan también importado en el siglo XXI la Primera Guerra Mundial y partes de la Segunda, ¿no? Hay una guerra de posiciones, casi sin movimientos, pero con muchas pérdidas humanas, muchas víctimas, muchos heridos de gravedad, en fin, pero estamos por decenas de miles de hombres, ¿no? Que son solo combatientes, porque al contrario de lo que está pasando en Palestina, al final, y por suerte, las víctimas civiles de la guerra de Ucrania no son tan numerosas como en Medio Oriente, ¿no? Los que mueren o los que están heridos ahora son combatientes, ¿no? En su inmensa mayoría. En esos últimos días he vuelto a leer mucho de la obra de Juan Goytisolo, que tuve la suerte de conocer en persona varias veces durante bastante tiempo, y sobre todo un libro que me parece, dos libros de hecho, que me parecen muy importantes ahora, que son primero el Cuaderno de Sarajevo, que son las notas, bueno, trabajadas, pero las notas de su viaje a Sarajevo cuando el asedio, ¿no? En el 94, Juan Goytisolo entra a Sarajevo con Gervasio Sánchez, el fotógrafo, que está ahí, y ven, ¿no? Y visitan la ciudad y hablan con sus habitantes, y eso digamos que lo retrata en el Cuaderno de Sarajevo, que es algo como muy directo. Pero también tiene otro libro, que se llama El sitio de los sitios, que es la versión novelada, digamos, de este cuaderno, ¿no? Y hoy día es muy interesante ver no solo la relación que hay entre esos dos libros, entre el libro de viajes, por decirlo así, de alguien que va a una ciudad sitiada en medio de un conflicto bélico, y también cómo hace para contarlo de una forma más novelada, sino que también porque hoy, 30 años después del final del asedio de Sarajevo, Goytisolo, con todo lo que sabe de literatura, de historia, de cultura, este hombre muy internacional, pero también apasionado por el mundo árabe y musulmán, pues tiene una visión apasionante de los hechos, ¿no? Que es muy válida hoy también, ¿no? Y releer estos libros me ha, ¿cómo decir?, un poco iluminado sobre lo que estamos viendo hoy también. Y también en mis lecturas recientes he vuelto, como todo el mundo, no sé por qué, pero ahora está muy de moda, es por casualidad, ¿no? Los cuentos de Chekhov y el teatro de Chekhov. Y he vuelto a leer una antología de cuentos. Bueno, Chekhov es un mundo. Tiene cientos de cuentos. No creo que estén todos disponibles en un solo libro, pero hay varias antologías. Y lo que es impresionante de Chekhov es que es casi un manual de escritura. Uno puede tomar un cuento después de otro y leerlos y aprender a escribir ahí. Es lo que hago yo, ¿no? Me digo, bueno, porque cada cuento es distinto, cada cuento se relaciona con una cosa muy, muy pequeña, normalmente, ¿no? De personajes del día a día, de una situación, de otra. No solo es un retrato de la Rusia de finales del 19 y principios del 20, sino que también es ahí como un inmenso depósito de personajes disponibles para otros autores como yo, ¿no? Que nos podemos inspirar muy bien de su forma de describirlos, de sus relaciones entre ellos. Y Chekhov es un mago, quizá porque tienes esta formación de médico, que los médicos lo que tienen, sobre todo en la época, es esta doble cultura, que es a la vez ser un científico
¿no? Es decir, tener un ojo como muy preciso, muy frío, pero también estar dentro de lo humano. Y, y eso solo Chekhov lo consigue, ¿no? Estas dos vertientes, digamos, del cuento. Hay un libro que creo que todos deberíamos leer en un momento u otro, que sobre todo ahora, ¿no? Que son las poesías del gran poeta palestino Mahmoud Darwish. En España tenemos una antología en cátedra bilingüe, muy hermosa, que recoge dos poemarios de él, uno de los cuales se llama ¿Por qué dejaste al caballo solo? La traducción es de Luz Gómez, si no me equivoco, y está en cátedra. Y realmente es no solo comunicar con Palestina, con la historia de Palestina, pero es también con un poeta realmente universal, ¿no? Que si bien habla de la dificultad que significa ser palestino, de su tierra realmente, ¿no? De los olores y de algo muy, muy concreto de Palestina, también tiene un mensaje muy universal y muy humanista, que creo que vale doblemente la pena, ¿no? No solo porque es descubrir un poco lo que es la literatura palestina, sino porque también es un inmenso poeta a nivel global.